primer lugar, darle las gracias a la dirección del Partido Comunista de Madrid por invitarme a participar en esta escuela tan importante en la formación, tanto política como ideológica, en un partido comunista, y más en los tiempos que estamos viviendo, con cambios importantes que vamos a vivir el ciclo político. La historia es si esos cambios van a ser a positivo o a negativo, pero en cualquier caso nosotros tenemos que jugar un papel muy importante en esa nueva etapa que se va a abrir en el país. La conferencia o esta mesa, el título es el euro a debate. Claro, cuando hablamos del euro tenemos que hablar de la Unión Europea, esa estructura política jurídica en la que desde hace años pertenece el Reino de España. Y hablar de la Unión Europea significa hablar desde el principio de la última época de la historia. Hablar de la Unión Europea y hablar de la Unión Monetaria Europea es hablar de Maastricht, acuerdo de 1992, que supone también un antes y un después en la visión del Partido Comunista de España, luego también por simpatía de Izquierda Unida, sobre el papel de nuestro país en la Unión Europea o la Comunidad Europea, que como se llamaba anteriormente. Y hablar sobre esta Unión Europea que tenemos hoy, que ha dado como consecuencia esta moneda única, significa remontarnos a una parte de la historia anterior aún, a la de Maastricht, que es la segunda mitad del siglo XX, precisamente con la coincidencia del fin de la Segunda Guerra Mundial. Se creó en el mundo una situación diametralmente diferente a la que había anteriormente, cuando el 9 de abril de 1945 los ejércitos nazifascistas pues, firman la rendición incondicional ante la Unión Soviética y ante las tropas aliadas, y entramos en esta parte del mundo, en Europa, no en España, por cierto. Ahora hablaremos un poquito de España. Entramos en Europa en una situación donde las fuerzas democráticas y el movimiento obrero vencen al fascismo. Y el fascismo no era, como nos quieren pintar algunas veces a través de los medios de comunicación, de ciertos documentales, no era una cosa de hombres raros, esotéricos, que tienen una ideología nacionalista y exacerbada, que son dictadores y antidemócratas. El fascismo no es ni más ni menos que el capitalismo en estado de excepción. Es la explotación de clase llevada a su límite más grande. Se vence al fascismo, se vence al nazifascismo y se crea una situación nueva en la que, por un lado, la Unión Soviética tiene un prestigio tremendo en el conjunto de Europa. Por otro lado, los partidos comunistas, a través de los maquis, los partisanos, las diferentes resistencias, tuvieron un papel fundamental en la victoria sobre el nazifascismo. Al mismo tiempo también salían a luz sindicatos fortísimos después de la Segunda Guerra Mundial y también unos partidos socialdemócratas que jugaron su papel. Pero fundamentalmente aparecía ante los ojos de millones de trabajadores que había una alternativa al capitalismo. Con sus aciertos y sus errores, pero había una alternativa al capitalismo. Y a partir de ahí empieza a dar un pacto tácito entre el capital y el trabajo. Hablo de tácito porque es que nadie se sentó en una mesa a hacer un pacto. Pero sí será un pacto tácito en el que, hablando en lenguaje coloquial, se decía, bueno, pues la izquierda no pone en cuestión la estructura básica del sistema capitalista, no pone en cuestión la propiedad privada de los grandes medios de comunicación, también de comunicación de producción, y el capital cede parte de sus beneficios. Cede parte de sus beneficios tanto en salarios directos como en salarios indirectos. Cede parte de sus beneficios y permite que por primera vez, de manera general, haya una educación pública y gratuita, con sus limitaciones, haya una seguridad social, atención sanitaria pública y gratuita, con sus limitaciones, haya una universidad pública más o menos gratuita, con
con sus limitaciones, haya pensiones para las personas mayores o las personas que se jubilan más o menos públicas, haya un papel de los sindicatos en el sistema productivo, los convenios colectivos, como se quiere llamar en cada sitio, relaciones sindicales en cada país de una determinada manera, y permite incluso que el papel de los trabajadores en grandes empresas pues esté ahí dentro del mundo capitalista. Es decir, el capital renuncia a una parte importante de su beneficio, entre otras cosas también hay que decirlo porque esa parte a la que renunciaba estaba compensado por la explotación de los recursos naturales que el capital europeo y norteamericano seguía haciendo del tercer mundo. Eso se acabó hace un año, empezó a acabarse hace un año y también forma parte de por qué esta crisis. Y empiezan a nacer las respuestas del capital a esa nueva situación. Hay quien plantea que se empieza a hablar del sueño de Europa o del mercado común europeo como un proyecto que intentaba acabar con la guerra en Europa, un proyecto que intentaba acabar con el secular enfrentamiento entre Francia o Alemania, o entre Gran Bretaña o Alemania, según los casos históricos. Hay quien plantea que había que llegar a un entente de acuerdo económico para que así Europa se enfrentase mejor al capital norteamericano. Entonces son mentiras. El capital empieza a organizarse por el miedo a la Unión Soviética y porque quería parar ese proceso donde las casas populares, donde los trabajadores recortaban cada vez más los beneficios del gran capital. Hay un precedente del mercado común europeo, que es el mercado común del carbón y el acero. Después se pone en marcha el primer mercado común europeo, con 6 países, donde la cultura era meramente económica, comercial y demás, sin ningún tipo de aparato político. Después se pasa, estoy dando grandes brochazos, a 9, después a 12, y en los años 80 se empieza a hablar ya, porque el capital necesitaba de otras cosas. Se empieza a hablar de que había que empezar a darle un marco jurídico a este mercado común europeo, un marco jurídico y político. Se dice que los nacionalismos nacen, yendo a América Latina, por ejemplo, cuando surgen ya burguesías criollas desarrolladas que necesitan un marco jurídico para sus transacciones comerciales. Esto es el nacionalismo burgués. Esto llevado también a espacios supranacionales, vale para el mercado común europeo, lo que fue luego la Comunidad Económica Europea. Hay un momento que la burguesía dominante, los grandes monopolios, necesitan un marco jurídico y político para sus transacciones comerciales. Y eso es mercado común, después Comunidad Económica Europea. Antes de 1992, hasta el Acuerdo de Madrid, está el Acta Única, 1987-88. Que, por cierto, el Partido Comunista de España, pues no. Estábamos todavía en la etapa. Lo mismo que hemos hecho autocríticas de otras partes de nuestra historia, alguna vez tendremos que hablar desde el punto de vista también crítico-constructivo de la visión del Partido Comunista de España sobre la Comunidad Europea, el mercado común y luego sobre la Unión Europea. Esto también estaba mediatizado porque España había una dictadura y porque el Partido Comunista de España también en el 63, por ejemplo, aprueba una conferencia política pedir la entrada de España en el mercado común europeo porque se pensaba así de buena fe que era una manera de acelerar la caída de la dictadura y la entrada de España dentro de los países democráticos. Es decir, que no es que se actuara de mala fe o que fueron los torpes, los tontas, pero en función de las situaciones históricas de cada momento. Bien, Acta Única en 1987-88, que fue el primer gran documento que hablaba de la necesidad de una unión política y monetaria. Pero es que antes, ya en 1982-83, llegó un documento elaborado en las diferentes comisiones del mercado común europeo que hablaba de esa necesidad. Y se llega finalmente al Tratado de Maastricht, que por cierto estuvo a punto de partir Izquierda Unida
en aquella tercera asamblea, porque el sistema siempre nos mete bichas para hundirnos. Entonces, en 1992 nos metió la bicha de los modernos, abiertos, preeuropeos, frente a los dogmáticos, anacrónicos, duros, sectarios y comunistas que no querían el Tratado de Maastricht y por lo tanto no querían Europa. Las palabras literales de Julio Anguita en el 13 Congreso del PC, que dijo no a Maastricht antes que la propia Izquierda Unida, en aquel informe de gestión, en resumen, dando un quiebro en aquel informe político, rompiendo con lo que había sido la opinión del grupo parlamentario incluso, fue el fiasco de Maastricht. Y así lo defendió, frente a, casualmente, los que pedían la disolución del Partido Comunista de España, pues también estaban por Maastricht y Europa eran muy necesarios, muy necesarios. Maastricht encerraba ya una ideología. Maastricht encerraba ya la obligación de que la futura Unión Política y Monetaria Europea fuera neoliberal. Es decir, que se acabara el juego ideológico expresado por diferentes partidos políticos, la posibilidad de que se pudieran presentar diferentes alternativas. No, la Unión Europea es neoliberal. Punto. Y así se empieza a plantear. Eso se desarrolla posteriormente en diversos tratados. Hay tratados después que son nada más que actualizaciones o desarrollos del Tratado de Maastricht. Después se llega al intento del Tratado Constitucional Europeo, la famosa Constitución Europea, que aquí en España se hizo un referéndum con un gran apoyo de las direcciones sindicales de Comisión Obrera y UGT, del Partido Popular, del Partido Socialista, de todos los medios de comunicación, y de algunos intelectuales, de esos que después fueron de la ceja, que decían lo importante no es leerlo, sino lo importante es votar por lo importante. Y nos llevaron a que en España se aprobara como se aprobó, pero que afortunadamente en Francia y Holanda el referéndum fue rechazado y aplicando los propios acuerdos de veto de la Unión Europea, en el caso de que un solo país rechazara otra cosa. Pero quien inventa la ley inventa la trampa y se fue al Tratado de Lisboa, conocido como mini tratado, que nos metía todos, absolutamente todos los contenidos del Tratado Constitucional Europeo en la construcción jurídica política de la Unión Europea, y eso es lo que tenemos ahora. Es decir, Europa, o la Unión Europea, no es un ente político con personalidad propia, sino que es un compendio de tratados que firman los Estados miembros a través de sus gobiernos. Y unos lo firmaron con referéndum en sus países y otros lo firmaron por decisiones en sus parlamentos. Pero eso es Europa. Y ese es el euro. Una moneda que no tiene una reserva como tienen otras monedas, una moneda que tiene un banco central que es autónomo del poder político y una moneda que se puso en marcha antes de procesos de cohesión social y económica en el conjunto de los países, con lo cual es una moneda que lo que hace es mantener la desigualdad en el conjunto de la Unión Europea. Porque el euro no es ni más ni menos que un instrumento para asegurar la libre competencia entre capitales y trabajadores dentro de la Unión Europea, no es otra cosa. Y el euro en sí no es malo ni bueno como moneda. Seguramente que el euro, con otro Banco Central Europeo, con otras políticas económicas, con otros límites de déficit y con otra ideología que no fuera la neoliberal, pues sería válido. Lo mismo que en Ecuador, la moneda es el dólar y se hacen políticas que no son precisamente neoliberales. Es decir, que la moneda en sí no es ni mala ni buena, sino las políticas que sustentan esa moneda y los entramados jurídicos y políticos. Bien, pues eso es lo que nos encontramos. Yo he partido de la tesis de que, lo he dicho antes, de que el Partido Comunista de España, bueno, ninguna fuerza a la izquierda de la socialdemocracia había tenido que aceptar nunca esta construcción europea. De que el Partido Comunista de España nunca había tenido que aceptar entrar en este juego. Hay otros partidos como
los camaradas portugueses, que sin tirarse al monte, como han hecho otros, tienen una posición muy clara de defensa de la soberanía nacional, sustentada sobre una fortísima soberanía popular y una visión anticipada que se expresaba incluso en un debate entre Mario Suárez y Álvaro Cuñá a principios de los 90, en los que los preeuropeístas, entre comillas, decían entonces, es que si las posturas anti-Unión Europea van a suponer que vuelva a resurgir las posiciones de la extrema derecha y del fascismo. Y Álvaro Cuñá respondía, no, implementar las políticas de esta Unión Europea va a suponer el que vuelvan a reaparecer la extrema derecha y el fascismo. Lo segundo, lo que se ha cumplido. Otras cuestiones de la Unión Europea, así yendo a grandes rasgos para que lo entendamos. Algunas de las cuestiones que más nos venden aquí en España, que son lo que yo le llamo políticas placebas, para tranquilizarnos, pero que tienen una carga ideológica, económica, política fundamental. Por ejemplo, las políticas regionales. Las políticas regionales empiezan a ponerlas en marcha el mercado común europeo y después la Comunidad Económica Europea a principios del año 70. Fundamentalmente a partir de que se vislumbran los primeros síntomas de crisis del año 73. Se pone en marcha la política regional comunitaria. El objetivo de esa política regional comunitaria era propiciar un mínimo de desarrollo económico en los territorios más atrasados de la Unión Europea, del mercado común europeo en aquel momento, donde después del año 80 que entramos se encontraba, por ejemplo, Andalucía, Extremadura, regiones del sur de Italia o Irlanda. Supuestamente tenía esa idea de, bueno, mitigar un poco ese atraso en varias regiones y evitar, por lo tanto, movimientos migratorios fortísimos, como se habían dado en otra época dentro de Europa, desde el sur hasta el centro de Europa. Aparecen los fondos FEDER, que se dan tanto en el periodo de la Comunidad Económica Europea como de la Unión Europea. La base formada en los fondos FEDER es el logro de la convergencia. La convergencia social y económica se supone en diferentes territorios de la Unión Europea que tenían grandes desniveles de desarrollo entre sí. Pero el objetivo real era el aumento de las exportaciones de las áreas desarrolladas de Europa hacia la periferia a partir de cierto aumento de la capacidad adquisitiva por lo que habían sido la aplicación de esos mismos fondos en la población de esa región. Y al mismo tiempo la exportación de capitales desde el centro y el norte de Europa hacia el sur de Europa, donde había una mano de obra más barata. Eso es lo que hay de verdad en los fondos FEDER, detrás de que hayan puesto muchos cartelitos en muchos sitios. Esta carretera se ha construido por fondos, en fin, todas esas cosas que son los efectos. Los fondos europeos no se crean para la redistribución de la riqueza, que eso sería loable desde el punto de vista de la izquierda. Se crean como instrumento de eliminación de los obstáculos aduaneros o de los obstáculos jurídicos o de los obstáculos políticos para la libre circulación de capitales. Se crean más como instrumento para impulsar desarrollo en determinadas regiones que desarrollo en determinadas regiones. No es lo mismo el en y el de en esta situación. Por ejemplo, regiones como la mía, Andalucía, todos los fondos FEDER, todos los fondos estructurales que se han destinado, no han servido para el desarrollo de Andalucía, pero sí han servido para el desarrollo económico de muchos sectores y capitales foráneos de fuera de Andalucía y de ciertos sectores productivos y financieros. Más cuestiones. El PC, en el último congreso, intentó romper la dicotomía entre euro sí y euro no. Por eso que planteo yo de que la cuestión no es la moneda, sino lo que hay detrás de la moneda. Y entonces lo que viene a plantear, que lo importante es
crear una situación donde consigamos romper el euro, que no es lo mismo que romper con el euro. El Partido Comunista de España parte de la idea de que la Unión Económica y Monetaria es un proyecto de clase. No es un proyecto de unos países frente a otros, como Alemania frente a Italia, Alemania frente a España, Francia frente a Grecia. Es mentira. Es el proyecto del gran capital, español, francés, alemán o griego, frente a los pueblos y frente a los trabajadores de cada uno de los países. La Unión Europea es un proyecto de interdependencia entre diferentes oligarquías que se necesitan. La oligarquía representada por lo que queda todavía de terratenientes andaluces y extremeños necesita de la oligarquía representada por el poder financiero tanto español como alemán. Se necesitan mutuamente. La Unión Europea es una alianza de carácter imperialista. Pues si no, si ahí vemos el papel que se ha jugado en la crisis de Ucrania, es para echarse a llorar. Además, tiene carácter imperialista, además subalternio al imperialismo norteamericano. Ni siquiera es un imperialismo propio, sino subalternio al imperialismo norteamericano. El euro es el lubricante que yo hablaba antes para facilitar la competencia entre capitales y entre trabajadores, que es lo peor, para que los trabajadores compitan entre ellos. Y el proyecto de la Unión Europea es la aplicación del programa neoliberal en una determinada región del mundo, Europa. A finales de los años 80, el decálogo, el consenso de Washington y el acuerdo de libre comercio con los americanos fueron los instrumentos para la aplicación del programa neoliberal en América Latina. Pues bien, el proyecto de la Unión Europea es el instrumento para la aplicación del programa neoliberal en Europa. Las medidas que, por ejemplo, proponía el decálogo de Washington en 1989 se parecen como una gota de agua, otra gota de agua, a las medidas puestas en marcha entre los años 2010 y 2012 en la mayoría de los países de la Unión Europea, en relación a las reformas laborales, a los salarios, a las privatizaciones, al tipo de impuestos, a la subida de los impuestos indirectos y a la bajada de los impuestos directos. Se parecen como una gota de agua al desmantelamiento de los servicios públicos o a la prohibición en la práctica de los sector públicos, de una banca pública y de todo lo que nos podamos imaginar. Por lo tanto, la verdadera política común es la política común de la clase dominante, que tiene dos objetivos fundamentales. Una, salvar los beneficios que aún le quedan de la fase anterior. Nos referimos a la fase anterior, antes que comenzara el fin de lo que fue conocido como Estado del Bienestar, donde los grandes monopolios, el gran capital, tuvo beneficios por lo menos, pero tuvo beneficios, y entonces con esta Unión Europea querían parar ese proceso de pérdida de beneficios y mantener los beneficios que ellos tenían, y al mismo tiempo esta política común de la clase dominante pretende destruir las conquistas de los trabajadores para ampliar sus propios beneficios. Y esto no se ha dado solo en España. En el año 2001-2002, en Röder, presidente socialdemócrata alemán, puso en marcha las primeras reformas de desmantelamiento del proceso de las conquistas sociales, desde los sueldos hasta los subsidios de desempleo, que supuso el sacrificio electoral del Partido Socialdemócrata Alemán, pero les dio igual, porque el objetivo fundamental, ellos sí es verdad que lo tienen incluso por encima de los intereses electorales de sus propios partidos. Ante esta situación, estoy resumiendo aspectos que tenéis ahí en el documento que se ha repetido, que se ha repartido. La lucha frente a esta Unión Europea tiene un carácter nacional, claramente tiene un carácter nacional, aunque hay que empezar a construir una lucha de carácter europeo y de carácter internacional. ¿Por qué tienen estas luchas un carácter nacional? Porque un solo gobierno de izquierda
y un solo gobierno de izquierda real pone en peligro toda la estructura, toda la arquitectura, si quiere ese gobierno, toda la arquitectura política, jurídica y económica de la Unión Europea. Porque en el momento que un solo gobierno de izquierda, de cierta importancia económica o de peso poblacional, diga 3% del límite de déficit, ¿por qué? Eso que lo ha dicho Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no es el 5? ¿Por qué no es el 7? ¿O por qué no es el 0,5? ¿Pero por qué? ¿Eso de dónde ha salido? O en el momento que se plantee que no hay protección al sector económico de nuestro país, ¿por qué? Si a nosotros, en función de nuestros intereses nacionales, nos interesa, ¿por qué? Dos elementos solamente. O el momento que se plantee que ni siquiera nacionalizar la banca, sino aquí se crea una banca pública que no tiene como objetivo la obtención del reparto de beneficios entre los accionistas, sino que lo que tiene de objetivo es que fluya el crédito a la familia, a las pequeñas empresas, a las cooperativas, con los mínimos intereses para asegurar el mantenimiento de la estructura del banco. Pues eso pone en entredicho toda la política de la Unión Europea. Pero claro, hay que hacerlo. El tema que hay que hacerlo. Es decir, no podemos esperar que cambie el conjunto de la correlación de fuerzas políticas en el conjunto de Europa. Porque estaríamos diciendo que tienen que cambiar la correlación de fuerzas en los 28 países de la Unión Europea, incluida Croacia, Polonia, con los vientos que corren por allí. No es posible ni siquiera un cambio de la correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo se compone de las circunscripciones que son cada uno de los países. Y porque al mismo tiempo las competencias del Parlamento Europeo son muy limitadas. Y necesita una mayoría cualificadísima que al mismo tiempo puede ser vetada por la propia Comisión Europea. Por lo tanto, desobediencia, cuestionamiento de las normas de la Unión Europea, impago de la deuda ilegítima. Nosotros tenemos aprobado que el impago de la deuda ilegítima, si tenemos capacidad de gobierno, porque toda la deuda que haya contraído este país que no vaya destinada al mantenimiento de la administración pública, de los servicios públicos de educación, sanidad, dependencias fundamentales y de la infraestructura pública, todo lo que no se haya utilizado para eso no es deuda que tengamos que pagar el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de España. Porque la deuda soberana no admitió, por ejemplo, mediante la conversión de la deuda privada en deuda pública con el rescate de la banca, todo el agujero de la banca, y ahora lo vemos al conjunto de los españoles. Entonces eso es deuda ilegítima, que eso es intocable para el gran capital, porque eso forma también parte de ese trasvase de las rentas del trabajo al capital que se ha producido en el conjunto de Europa en los últimos años.